Vale, estamos con el tema de la yogoterapia, en la comprensión de que nuestro cuerpo nuestro cuerpo, nuestra mente es una unidad, entonces todo lo que ocurre en un punto de nuestro cuerpo repercute directa o indirectamente sobre el resto, como es evidente, ¿no? Entonces, claro, en cuanto, digamos, a las bases posturales de la práctica del yoga, tenemos que tener claro cuáles son los puntos de apoyo, ¿sí? A veces son los pies, a veces son las manos, a veces son los isquiones, a veces es la espalda, etcétera. Es decir, hay punto de apoyo, pero también tiene que haber la proyección del resto del cuerpo. Tenemos que evitar lo que es la compresión sobre ciertos segmentos, pero también tenemos que evitar lo que es la compensación, porque muchas veces, claro, los músculos no funcionan de forma aislada, sino funcionan engranados en cadenas musculares. De tal manera que esa cadena muscular, si tú estiras por un lado pero se acorta por el otro, te da la sensación de que tú estás realmente estirando, estás abriendo el cuerpo, pero en realidad no lo estás haciendo porque estás como compensando por el otro lado, ¿no? De ahí que sea muy importante, no, porque hay muchas prácticas del yoga que vienen hay que entender, hago un paréntesis, hay que entender que la práctica del yoga en India no tenía tanto un prurito a nivel postural, sino más a nivel energético. Hacían cosas que para nosotros nos parecen tremendas porque hay mucha compresión lumbar o cervical, pero ellos buscaban un efecto más, digamos, más energético. Pero nosotros no, nosotros los occidentales también queremos que el trabajo sea armónico con respecto a lo postural, ¿no? Y de ahí que intentemos más bien proyectar que comprimir. Por ejemplo, ¿no? Si hacemos Paschimottanasana, la postura de la pinza, no tiene mucho sentido decir yo quiero llegar con la nariz a la rodilla. ¿Por qué? Porque para eso lo que vas a hacer es comprimir toda la columna, ¿no? En cambio, si tú dices yo proyecto, aunque yo no llegue para nada a las rodillas, pero lo que hago es un trabajo, precisamente un trabajo de isquiotibiales, un trabajo de cadera, pero no comprimiendo, no compensando, ¿no? Para querer llegar donde realmente el cuerpo no llega, no cede, ¿no? Entonces, es otra visión, es una visión mucho más armónica, mucho más global, donde no prima la imagen, no queremos hacer algo extraordinario. También hay un paréntesis, en la tradición, el yoga y el faquirismo muchas veces iban de la mano, ¿no? Y los yogis faquires hacían cosas extraordinarias para conseguir limosnas, ¿no? Porque eran renunciantes, ¿no? Entonces, de ahí que hay muchos elementos del yoga que son como de acrobáticos, de faquirismos, ¿no? Entonces, no es esa la búsqueda. Por supuesto que eso no lo era todo, ¿eh? Pero sí que había una parte en la cual esa no es la que tenemos que imitar, ni mucho menos. ¿Sí? El trabajo es un trabajo interno, ¿sí? Es un trabajo de centramiento, de conciencia, de sensibilidad, de apertura. Esto es lo más importante. Muy bien. Entonces vimos el sábado anterior, el sábado que hicimos clase, el tema de los pies. ¿Sí? Entonces vamos subiendo y vamos a ver un poco el tema de las caderas. ¿Sí? Vamos a hacer un trocito, vamos a hacer una práctica sobre las caderas. Pero me gustaría comentar algunos elementos con respecto a la cadera. Con Aidana ya visteis, ¿no? La parte anatómica ¿no? de las caderas, creo, ¿verdad? Que hicisteis y visteis los movimientos, ¿no? El sábado, ¿qué hicisteis? Hicisteis la pelvis, ¿no? ¿O no? Yo, como no hice la clase, por favor, decirme, creo que sí que hicisteis. ¿Qué hicisteis con Sí, Aidana? Julián, sí, sí, sí. Hiciste la pelvis, ¿no? Y los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Entonces es diferente los movimientos si la pelvis está fija
y vemos el movimiento del fémur, o el fémur está fijo y vemos los movimientos de la pelvis, ¿sí? Esto lo viste, yo creo que sí, ¿no? Bueno, lo que nos interesa a nivel de comprensión, yo voy a daros unas pinceladas antropológicas con respecto a la pelvis que yo creo que son interesantes y mucha gente se queda como, ¿no? Wow, ¿no? ¿Qué es esto, no? Alguna vez hemos hablado de la bipedestación del ser humano, es decir, digamos, el simio no va del todo vertical, no tiene una estructura anatómica, tiene una estructura anatómica evidentemente para subir a los árboles o para, digamos, como el gorila, como el mandril, para, digamos, ir por semi invertido, pero no semi vertical, pero no vertical, ¿no? Porque se va apoyando con los nudillos, en el suelo. Entonces el homínido, antes de que fuéramos humanos, el homínido ya se yergue sobre los pies, ¿sí? Se yergue sobre los pies y la morfología del pie, que era lo que de alguna manera vimos el otro día, la morfología del pie cambia y el pie se adapta evolutivamente a la marcha, porque, digamos, el homínido se va adaptando a ser cazador-recolector y requiere mucho recorrido diario para recorrer el territorio y para poder sobrevivir a través de la caza y la recolección, ¿vale? Pero lo que no nos damos cuenta a veces es que los mamíferos, la pelvis, o sea, decir, lo que es la articulación, ¿no? La coxofemoral, ¿no? Con el acetábulo, está en medio de la articulación, ¿sí? Los mamíferos, todos, ¿no? Las cebras, las gacelas, los leones, etcétera, etcétera, tienen, y por tanto hay igual distancia en la flexión que en la extensión, ¿sí? Porque está justo en el centro de la articulación. ¿Qué ocurre? Que en el homínido cuando se yergue, es decir, todo, es decir, la cabeza del fémur, ¿no? Se coloca en la posición superior del acetábulo, haciendo que la distancia de flexión sea mucho mayor que la distancia de extensión. De hecho, nosotros después veremos cuando hagamos la práctica, cuando nosotros hacemos una flexión de cadera, cuando nosotros subimos la rodilla, es todo un movimiento que si subimos la rodilla desde abajo hasta arriba, ¿no? Casi hasta la axila. Sin embargo, cuando hacemos una extensión, apenas hay un poco de movimiento hacia atrás. Eso es lógico porque la pelvis se ha colocado en una posición vertical, ¿sí? Y por tanto, es decir, los músculos flexores de la pelvis se han hecho muy fuertes y en cambio los músculos extensores se han vuelto mucho más frágiles. Hay una descompensación. Esta especie de, digamos, de verticalización de la pelvis conlleva una lordosis lumbar, que lógicamente se compensa con una cifosis y una lordosis cervical, ¿no? Mucho mayor que lo que tienen los mamíferos, ¿sí? Que son nuestros parientes cercanos. Eso conlleva que el ser humano tiene mucha más problemática a nivel de tensión postural, es decir, de tensión a nivel de dolor de espalda, que un mamífero que apenas tiene. ¿Por qué? Porque tiene cuatro puntos de apoyo. Al tener cuatro puntos de apoyo, pues evidentemente no sufre, es decir, lo que es el disco intervertebral, ¿no? No sufre demasiado, a diferencia de nosotros que tenemos ese peso, claro, va cayendo, es decir, ellos reparten el peso en la horizontal, nosotros lo repartimos en la vertical, ¿sí? Bueno, esto a nivel como anatómico, pero hay algo a nivel, aunque se escapa un poco de lo que es yoga, pero sí que creo, a mí me parece muy, muy interesante, y es que cuando, digamos, la hembra
¿no? El homínido hembra se coloca vertical, ¿sí? Lo que hace es estrechar el canal del parto, ¿sí? ¿Se entiende? Si habéis visto alguna vez parir en un documental, pues yo qué sé, a una jirafa, a un elefante hembra, ¿no? Vemos que enseguida cuando sale, digamos, deseamos el retoño, no sé cómo llamarle ahora, enseguida ¿no? Se espabilan y ya caminan, ¿no? En cambio, el bebé humano tarda como mínimo un año en poderse mover, ¿no? Como lo puede hacer, digamos, pues eso, pues una jirafa recién nacida, ¿no? ¿Cuál es el tema? Es un tema de supervivencia, ¿no? Es decir, si los cachorros de los mamíferos fueran muy endebles, muy inmaduros, pues no sobrevivirían, porque vendría el león de turno y se los comería. Por tanto, maduran en el vientre materno, ¿sí? Casi todos los animales maduran en el vientre materno y en el parto ya salen bastante hechos. Sí, esto, bueno, esto creo que es muy básico. Sin embargo, la verticalidad, la bipedestación del ser humano implica esa reducción del canal del parto. Eso hace que el bebé humano salga muy inmaduro, muy inmaduro. Entonces, ¿y eso cómo lo resolvemos? ¿Cómo se resuelve a nivel, eh, digamos, humano, ¿no? Para sobrevivir. En primer lugar, porque en tanto, o sea, el ser humano se pone vertical porque se aleja del medio selvático que siempre ha sido una protección. O sea, las teorías acerca de por qué sale del medio selvático son múltiples, cambios ecológicos o bien expulsión por otros grupos de simios más fuertes. En todo caso, el homínido tiene que salir del medio selvático y para sobrevivir tiene que agruparse, tiene que hacer piña, ¿sí? Tiene que hacer piña. Ojo que esto que digo es más importante a nivel de comprensión evolutiva. Creo que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, claro, el bebé sale inmaduro y por tanto hay que protegerlo. ¿Qué ocurre con la hembra, digamos, del homínido, la hembra humana, que luego será humana? Eh, no puede cazar, no puede recolectar con un bebé que no camina, que ni siquiera gatea. Entonces necesita el vínculo estrecho, no solamente del grupo, sino del macho. Necesita del vínculo del macho que la proteja a ella y a los retoños, ¿no? Y a los bebés. Entonces, para que esto sea efectivo, el- hay un cambio revolucionario. El coito en los mamíferos siempre es por detrás, ¿cierto? el- Siempre es por detrás, es decir, el macho se pone se monta encima y el coito es por detrás. Entonces, lo que hace evolutivamente la especie homínida, es, especialmente la mujer, perder vello para que el contacto sea mucho más agradable, aumentar el grosor de los labios, tanto de la cara como de los genitales, y aumentar los senos. ¿Para qué? Porque especialmente en la mujer pierde pelo y engrosa, digamos, las zonas más erógenas. Eso es así para que el coito, en vez de ser por detrás, el coito sea por delante.
¿Y cuál es la ventaja evolutiva de que el coito sea por delante? Que establece vínculo, porque establece el contacto con la mirada. Ya no es el macho que se monta y desaparece, sino que es el macho que tiene una relación, digamos, mucho más íntima y mucho más cercana. Porque la mujer necesita la protección de, eh, digamos, del macho y en general de la tribu, pero bueno, al principio de la humanización no hay tribus en un sentido como nos imaginamos, sino hay hordas, ¿no? Entonces eso es muy frágil, ¿no? La cuestión es que se necesita el, se necesita el refuerzo, la seguridad del resto y especialmente pues del macho que se vincula con la hembra. ¿Sí? ¿Se entiende un poco lo que digo? Claro que esto es una simplificación y que son teorías antropológicas, pero que tienen mucho peso, ¿sí? Por tanto, y yo no sé, bueno, las que sois madres, la vulnerabilidad de tener un bebé y necesitar soporte emocional, soporte alimenticio, soporte de todo tipo, económico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque esta bipedestación hace que el bebé sea inmaduro. Y que el bebé sea inmaduro tiene una dificultad, digamos, a nivel de autonomía, pero tiene una ventaja que es una ventaja cognitiva. ¿Qué quiero decir? O sea, el bebé madura fuera del vientre materno con muchos más estímulos a nivel de, digamos, de juego, ¿no? De elementos que el bebé va observando alrededor y por tanto su cerebro se estimula y por tanto somos mitad físicos y mitad culturales. Es decir, el ser humano se construye también en un entorno sociocultural, ¿no? Que es el que le da, digamos, la impronta para volverse humano, lógicamente, ¿no? Por tanto, lo que en principio podía ser una desventaja, a la larga se convierte en una ventaja, ¿sí? Porque, claro, evidentemente la jirafa que está en el vientre, pues cuando nace, o sea, decir, es puro instinto, ¿no? Quiero decir, no sale ya hecha, pero no con una interacción social igual que el bebé. Os podríamos decir que todas las jirafas son bastante iguales, en cambio, los humanos somos muy diferentes porque depende del entorno sociocultural en el que nos hemos criado. Entonces, no es lo mismo un bebé de un inuí que nace en un entorno helado que un bebé de un bereber que nace en un entorno, digamos, de desierto, desértico. ¿Se entiende? Totalmente diferente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la maduración se hace fuera y se hace a través de elementos culturales. ¿Sí? Por eso claro, y por último, porque tampoco quiero daros un rollo con la antropología, el hecho de colocarse en una posición vertical es debido a la fragilidad del ser humano. Los humanos no tenemos garras, no tenemos colmillos, no somos demasiado fuertes, no corremos mucho. ¿Cómo sobrevivir? Pues liberando las manos y solo puedes liberar las manos cuando te pones vertical. Entonces el homínido coge la piedra, coge el palo, que después se convierte en una lanza, que se convierte en un arco, que se convierte en la posibilidad de construir, digamos, defensas en cuevas,
etcétera, etcétera, hasta que descubre, pues, o puede dominar el fuego, etcétera, etcétera. Y por tanto, la liberación de la mano es la que le da la posibilidad de defenderse en cuanto a tener más herramientas, cosa que no hacen otros animales. Sí hay algunos pájaros que tiran piedras, hay algunos, bueno, y hay primates que cogen ramas, pero bueno, eso es muy pequeño con respecto a lo que hace el homínido, ¿no? Es que va desarrollando técnicas, defensas que le ayudan tanto a defenderse como a desarrollar su inteligencia. La verticalidad hace que la presión craneal desaparezca y sea mucho más fácil la amplitud de su cerebro. Por tanto, no sé si lo dije una vez, hay un cierto diálogo entre el pie, la mano y el crecimiento del cerebro. ¿Sí? En un entorno, digamos, de comunidad por necesidad, porque el ser humano no puede vivir solo, igual que quizás una pantera pues a lo mejor sobrevive sola, ¿no? Es decir, el ser humano necesita el contexto eh, grupal y eso hace que se desarrolle un lenguaje. Por tanto, la caza y la recolección fuerzan al ser humano a mantener un diálogo, o sea, un lenguaje, porque si tienes que cazar necesitas signos y de momento son expresiones guturales, pero necesitas símbolos que son el lenguaje y eso activa nuestra inteligencia, para lo bueno y para lo malo, porque ya sabemos que el ser humano ha hecho cosas maravillosas y cosas no desastrosas, ¿no? Porque la inteligencia depende cómo la orientes. Bueno, todo eso como para entender la, eh, el aspecto de debilidad que tiene la verticalidad. Nosotros todavía no tenemos desarrollado una correcta verticalidad. Todavía tenemos, digamos, rotaciones, todavía tenemos compensaciones, porque esa verticalidad es muy difícil de conseguir, ¿sí? Y aquí vuelvo otra vez a lo que decíamos el sábado anterior. El pie es muy importante. Si el pie está sano, si el pie está flexible, si el pie tiene suficiente fuerza, la verticalidad va a ser mucho mejor. De ahí que la vida moderna está debilitando, digamos, la correcta verticalidad. Ahora hablaremos un poquito de esto, ¿sí? Está debilitando la correcta verticalidad y eso creo que también está afectando al desarrollo de nuestro cerebro. Un cuerpo tenso no te permite pensar bien. Lo dejo así, ¿eh? Yo creo que hay una relación tanto de la mente hacia el cuerpo, pero también del cuerpo hacia la mente, ¿no? De ahí que sea, que creo, que insisto en que la práctica del yoga es lo mejor que nosotros podemos hacer para nuestra mente, no solamente para el cuerpo, sino para nuestra mente, ¿sí? Muy bien. Y entonces, teniendo en cuenta esa debilidad de la cadera, es decir, que nosotros em, tenemos, después vamos a hacer una escucha, ¿no? Es decir, nuestra pelvis tiende a estar o en retroversión o en anteversión, en rotación hacia un lado o hacia el otro o lateralizada. Y eso va a condicionar, digamos, como veremos en mayo y en junio, va a condicionar la, la alineación de la columna. Es decir, vamos a encontrar hiperlordosis lumbares o rectificación lumbar. Vamos a encontrar cifosis dorsales o dorsoplano y vamos a encontrar ensilladura cervical o vamos a encontrar rectificación
cervical. Es decir, vamos a encontrar, y también vamos a encontrar todo lo que son las escoliosis, es decir, que son múltiples y que pueden ser de arco corto o de arco largo, y así con todo, ¿no? Es decir, que si las raíces no están bien, si después la distribución del peso a través de la cadera no es correcta, lo vamos a notar tanto arriba como abajo, pero vamos a notarlo sobre todo en nuestra columna, que va a dejar de estar alineada y que va a repercutir indirectamente en una dificultad respiratoria. Bueno, un poco esto así. Entonces, hay sociedades que han compensado esta debilidad de la cadera manteniéndose en contacto con el suelo. Cuando nosotros nos sentamos en el suelo, sobre los talones o sobre los isquiones, o sobre un cojín, bueno, mil maneras, lo que estamos haciendo es flexibilizar la cadera, ¿sí? Estamos flexibilizando la cadera porque la cadera necesita especialmente flexibilizarse, ¿no? Entonces, claro, si siempre nos sentamos en sillas y siempre nos sentamos en un sofá, pues evidentemente la pelvis no trabaja ni en abducción y tampoco trabaja en extensión, no trabaja ahí tampoco ni en rotación externa, ni en rotación interna, etcétera, etcétera. Entonces, por, por eso creo que lo que nosotros llamamos civilización hay que ponerlo entre comillas, porque realmente no es, digamos, no es un enfoque. ¿Pero por qué? Porque, a ver, volvemos a la antropología. ¿Por qué nos sentamos en sillas? ¿Sí? ¿Por qué no nos sentamos en el suelo? Porque sentarse en el suelo es lo que hacen los niños, que son personas subdesarrolladas desde la cultura en la que estamos. Sentarse en el suelo puede ser de gente pues como indigentes, ¿no? O muy primitivos, ¿no? Lo que hacen en la selva, ¿no? Y por tanto, la sociedad moderna considera que sentarse en el suelo no es digno, ¿sí? No es digno, no es, además, claro, sentarse y levantarse requiere una habilidad que mucha gente a partir de una cierta edad no la tiene, y por tanto hay una, está denostado, está como cuestionado, se ve como inferior. Pero sin embargo, por ejemplo, en Japón, cuando yo he ido, mis ex-suegros todavía se sentaban en el suelo, en el tatami, en la casa japonesa, ¿sí? Hasta el abuelo, que tenía 90 y tantos años, y la abuela, que había pasado de los 100, se sentaban en el suelo, ¿sí? A veces con un pequeño taburete, ¿sí? Que lo mismo luego os enseño, y o bien estirando las piernas, o bien a la postura japonesa, que es sobre los talones. Y tú ves, digamos, cuerpos en la sociedad japonesa que son, primero que no son muy gordos, salvo los que hacen sumo, que esos sí que son, ¿no? Porque comen arroz y pescado todo el rato. Tienen cuerpos mucho más flexibles, porque tienen una cultura, ¿no? Tienen una cultura en la cual el suelo no está denigrado como aquí. ¿Se entiende un poco lo que... Esto me parece una chorrada, ¿eh? Desde un punto de vista, pero ojo, es mucho más porque estamos hablando de salud. Estamos hablando de salud. ¿Sí? Entonces, bien, una vez en nuestra sociedad ha connotado que estar en el suelo es una cosa o de niños, de indigentes o de salvajes, entonces nos cuesta mucho porque nuestras casas no están adaptadas para esto. Nuestras casas no están adaptadas. Tenemos el suelo de baldosa, o si tenemos parquet, pero bueno, el parquet está duro. Fijaros que pues, la casa japonesa tiene tatami, ¿no? Es decir, es un suelo blando, ¿no? Es donde tú te puedes sentar a gusto, si no, ¿qué, no?
Vale, entonces, pero teniendo en cuenta esto, tenemos otras alternativas que es formas de sentarnos. Os voy a compartir unas imágenes. Vamos a ver esta primero. Sí. Ahora, ¿cuál estáis viendo? ¿Estáis viendo? Un eh, azul, azul, es que a mí ergonómica. Espera un momento, a ver, porque sí. Estáis viendo esta que se ve unas patas por atrás, ¿no? Sí, vale, está, perfecto. Fijaros que esta silla, que parece muy aparatosa, en realidad tiene tres puntos, tres posiciones. Muy interesante. Entonces, esta posición intermedia es en la cual tú puedes estar, pues, por ejemplo, pues leyendo un libro, por ejemplo, ¿no? Esta es una posición, digamos, más parecida a lo que es una silla. Pero si te inclinas hacia adelante, donde las rodillas se colocan, ahora veremos otra imagen, las rodillas se colocan en estos soportes anteriores, estás en una posición de trabajo. Y ahí estás sentada, estás sentado sobre los isquiones. Y tu verticalidad, o sea, no te apoyas ya en el respaldo, sino estás en la verticalidad. Y luego tienes una mayor, o sea, es decir, si quieres descansar, quieres hacer un poco de siesta, quieres, ¿no? Como descansar del trabajo, tienes todavía digamos, posición, ¿no? Como tumbado, como en una hamaca. Entonces podríamos decir que esta silla está bien pensada, porque combina tres posiciones, una de trabajo, otra de descanso y otra más, te da un poquito más de apoyo y de libertad. Os comparto otra para que vayáis viendo. Em, Perdón, porque un segundo. Perdón porque no acabo de, no estoy viendo un segundo. Vale, ahora sí. Vale, ¿ahora estáis viendo? No. No, no hay nada. Yo por lo menos no veo nada. Vale, un poco de, a ver. ¿Ahora veis? Sí. Vale. Entonces, veis aquí que esta sería una posición parecida a la otra, en la cual, digamos, que hay para poner las rodillas. Lo importante es que el asiento tiene un ángulo, no sé si son 120 grados, que es la posición más, digamos, más natural, porque como la silla tiene una posición de 90 grados, eso está muy forzado. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que como nuestra pelvis no hace 90 grados en una posición natural, entonces compensamos, hacemos una retroversión de la pelvis y nos apoyamos en el sacro en vez de apoyarnos en los isquiones, ¿sí? Y por eso este tipo de silla lo que hace es nos obliga a decantarnos hacia adelante, pero claro, con el tope de las rodillas. Tiene, no obstante, una dificultad esta silla, es que hay demasiada presión sobre las rodillas. Si tú estás muchas horas trabajando, las rodillas están comprimidas. Ese sería por eso la silla que os he enseñado antes tiene esta posibilidad de trabajar, pero descansar. En cambio, hay sillas y hay otras que son mucho más fijas
que no te permiten liberar las rodillas. ¿Vale? Muy bien, un momentito. Y quería enseñaros esta. En cambio, ahora no, no sé por qué no se ve. Ahora sí, ¿eh? ¿Ves es que esto es una cuña? Se ve, ¿no? Eso es una cuña que hace que sobre una silla normal tú eleves lo que es la pelvis y por tanto la inclinación del fémur, de tal manera que eso te libera un poco la cadera y puedes mantener una mayor verticalidad. ¿Sí? Entonces esto realmente lo podéis encontrar por internet, es muy... Hay cuñas que son más rígidas, otras que son más blanditas, pero eso alivia mucho el cansancio de toda la zona baja de la espalda. ¿Sí? Ese sería otro de los elementos. ¿Sí? Y por último, eh, a ver si ahora se consigue. Vale, ahora estáis viendo pues, a una chica que está haciendo meditación, es lo que ya sabemos que es el banquito de meditación y que tiene esta misma función. Veis que la inclinación del fémur no es de 90 grados, sino es de 120, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso hace que podamos mantener las curvaturas naturales y mantener la verticalidad, ¿no? Entonces, simplemente es poner un poquito de inteligencia en el hecho de sentarnos porque estamos muchas horas cada día sentados y por eso creo que es importante entender, ¿no? Entender precisamente esto, ¿no? Es decir, y claro, y antes de pasar a la práctica, me gustaría como saber de vuestra experiencia, ¿no? De cómo vivís, de tensiones que podéis tener en la pelvis o, ¿sabes? O que sentís, por ejemplo, si hay una pierna que es más larga que la otra, aunque sean 1 centímetro o dos, ¿no? Eso va a conllevar que la pelvis quede en una posición inclinada y por tanto haya una compensación, a veces a nivel lordótico y otras veces a nivel escoliótico, ¿no? Entonces, claro, eso es importante. A veces no es que la pierna esté más corta, sino que las fascias de un lado están más acortadas. Y eso hace también que la pelvis quede en una posición desequilibrada. Por eso es tan importante observar cómo está nuestra pelvis para ver dónde están los desequilibrios, ¿no? Eso creo que es también importante, ¿no? De cómo, cómo vivimos, ¿no? La pelvis. Por ejemplo, en la práctica del yoga, ver qué movimientos que hace la pelvis y la cadera no son más limitantes, ¿no? Es decir, ahí pues hay quien pues tiene buena rotación interna, pero mala rotación externa, o que tiene buena flexión, pero tiene mala extensión, etcétera, etcétera. Porque, claro, como todos tenemos límites, ¿no? No sé si queréis comentar algo acerca de vuestra experiencia en esta zona, ¿no? ¿Cómo vivís? Fijaros que esta zona es muy importante a nivel, digamos, esto hablaremos cuando hablemos de la lordosis, pero muy importante porque es la zona sexual, ¿sí? Corresponde a la zona sexual, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, la consigna que habéis recibido las niñas de pequeños, no abras las piernas, ¿cierto o no? ¿No? La abuela o la madre o la tía, no, no abras las piernas, ¿no? Entonces, claro, eso conlleva una serie de tensiones en la musculatura interna de las piernas.
En cambio, los chicos nos estamos abriendo las piernas con facilidad, pero los chicos tenemos también mucha tensión en los glúteos, porque eh, hay en la competitividad entre hombres, ¿no? Y en el, digamos, arrojo, en el sentido de enfrentarse con situaciones como más duras o violentas, es decir, hay mucho miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los glúteos se tensan para proteger la zona anal, ¿no? Entonces, hay muchos hombres que tienen mucha tensión en los glúteos precisamente y se coloca, la posición de la pelvis se coloca en una posición de retroversión, a diferencia de la mujer en que la pelvis se coloca en una posición de anteversión, ¿sí? Más de sumisión, en cambio, va el hombre en una posición más de iba a decir como de abuso o de imposición, ¿no? De imposición, ¿sí? Pero bueno, este es un tema mucho más complejo, ¿eh? Pero bueno, ¿se entiende el aspecto antropológico que he comentado? Porque es muy importante entender, ¿no? Es decir, ¿por qué el feto humano nace tan vulnerable? Tan vulnerable, precisamente por la posición de la pelvis, ¿sí? Y eso le da una ventaja, como diríamos, evolutiva, ¿no? Cognitiva. Y puede ser que eso sea una de las claves fundamentales de toda la organización humana, ¿no? Precisamente el bebé que es inmaduro y necesita protección. Muy bien. A ver, comentar, preguntar, algo. Bueno, yo solo una cosa, que el tema de que no solo es dependiente el primer año, somos dependientes hasta que no cumplimos 18 y algunos unos cuantos años más. O sea Sí, que, sí, sí, o sea que hasta el los tema no llega 40. al primer año, tela marinera, ¿no? Entonces, bueno. Y luego la otra cosa que comentabas de la silla, ¿no? Esto me hizo acordar la charla que hiciste el otro día de la normalidad, ¿no? ¿Quién Claro, dicta esto, no? O sea, normalmente esas sillas para empezar son súper grandes. Yo no he visto nunca una silla, a menos que sea una oficina enorme. ¿Quién tiene una silla de estas en casa? O claro, sea, claro, no por a eso. nivel de sociedad, ¿dónde está puesto eso? Yo qué sé, bueno, en el IKEA seguramente habrá alguna silla, ¿no? Sí, sí, Pero en sí. un salón normal, yo qué sé, pues eso no existe, ¿no? Bueno, al menos en lo que yo he visto, ¿no? Pero sí, es Bueno, como, pero si para ti, para nosotros es importante esa, obviamente. claro, tú ya adaptas, por ejemplo, ¿no? En casa no tenemos eh, como la mesa del comedor, ¿no? Es decir, hay una mesa baja, tenemos muchos cojines, o sea, que decir que también depende de tu estilo de vida, pues así, yo ahora no estoy sentado en una silla, yo estoy sentado pues en un cojín, ¿no? O sea, que dice que tú ya orientas tu vida desde lo que tú consideras, ¿vale? Hola, sí, yo en ese sentido también he logrado, peleando con mi marido, pero he logrado también tener una mesa para comer que es estilo japonés, con cojines y todo, Muy bien, muy y bien. bueno, ya hace un par de años y nos llevamos bastante bien. Pero sí, eso de la hiperlordosis y la inversión lo tengo bastante Sí, pronunciado, sí, soy sí. muy consciente de mí. Así que es algo que Sí, estoy siempre tratando claro, de claro. Muy bien, vale. pensar. Pero Ujú. fijaros la influencia de la cultura, porque yo recuerdo que mis ex-suegros sí que tenían de alguna manera la mesa baja, tipo japonés, pero mi cuñada ya tenía mesa tipo occidental con sillas occidentales. ¿Por qué? Porque era más cool, ¿no? Pues tener el sistema de vida occidental y no el antiguo sistema, digamos, japonés. ¿Se entiende cómo hasta qué punto la influencia, la imagen es tan fuerte, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Y ahora yo creo que los japoneses más jóvenes ya tienen estilos occidentales totalmente, ¿sí? Totalmente.
Muy bien. Vale, pues entonces, si no tenéis nada más que comentar, Gaby. No, sí, qué bueno, esto me ha dado mucho que pensar, todo esto, y claro, yo al revés, no lo tenía presente, y mis hijos sentados en el piso, yo, ponte un almohadón, venga, ponte un almohadón, se te va a enfriar la cola, ¿sabes? O sea, corriendo, pues ahora no, ese mamá está loca, siéntense en el piso. Nunca lo había pensado y yo al revés, era que los quería sentar en silla porque me sabía mal que el piso estaba frío. Entonces, Bueno, pero pero el frío sí, que hay que proteger del frío, eso sí, sí, pero que Gaby. claro, que me sabía mal que estuvieran en el piso sentados, pues les encanta sentados en el piso. De hecho, ahora están sentados en el piso. Entonces, claro, ahora no, está bien saberlo porque yo en mi casa la verdad que no tenía idea, no sabía, Claro, nunca la claro, había mencionado. pero fijaros todo lo que trabajas. Si te sientas en el suelo, todo, o sea, todo el trabajo a nivel de tobillos, rodillas, cadera, es brutal, ¿no? En cambio, si te sientas en una silla, pues es que ya está, es un, un molde muy, muy estrecho, ¿no? ¿Se entiende? Que es cómodo, pero es igual para, además, menos mal que se me olvidaba, ¿eh? Es decir, la taza del baño. ¿Vosotros creéis que la gran mayoría de la historia del ser humano hemos defecado en una taza de váter? No, siempre hemos ido al bosque, ¿no? Siempre a la letrina, es decir, ¿por qué? Porque la posición de defecar, la natural, es precisamente en cuclillas, porque los músculos trabajan con mucha más fuerza. Cuando tú te sientas, digamos, en la taza del váter, eliminas la posición. Es cómodo, sí que es cómodo, evidentemente, ¿no? Pero no facilita la expulsión completa, ¿no? De nuestro intestino. De tal manera que, por ejemplo, claro, yo tengo, pues tengo taza, pero tengo un soporte, no sé si lo habéis visto, que es para poner los pies en alto. De tal manera que no estás completamente en cuclillas, pero sí que estás en una posición un poco diferente. Y eso facilita mucho el ir al baño. Lo digo porque esas son soluciones muy sencillas, muy baratas y que te dan una gran margen de salud. Val. Sí, había leído un libro sobre esto y siempre agarro el tacho de basura cuando tengo que hacer número dos y lo pongo ahí abajo para subirlo a pies. Claro, claro, pues eso, pues veréis que eso, Mm. quiere decir que es como un soporte de plástico, también los hay de madera, lo tienes como debajo de la taza y ahí pones los pies. Sí. Yo cuando era joven me subía encima de la taza. ¿Sí? Lo que pasa que corres el riesgo pero bueno, haciendo yoga y tal, yo siempre me subía encima de la taza. Pero bueno, es mejor un soporte, ¿no? De este tipo. ¿Sí? Lo digo porque yo creo que hay que revisar todo lo que hemos asumido como natural, hay que darle una vuelta. A lo mejor sí, lo podemos rescatar, pero a lo mejor no. A lo mejor si le ponemos, si lo revisamos, pues a lo mejor, eh, cuidado, que a lo mejor es perjudicial, ¿no? Es decir, tantas cosas que hacemos por cultura que a lo mejor no son las mejores, ¿no? Bueno, esto de la cadera da para mucho, pero sobre todo pensar esto, es decir, las mujeres, la hembra humana se vuelve muy bella, muy atractiva, y ahí es muy diferente, no vamos a discutir, sois más guapas que los hombres, precisamente para mantener un vínculo sensitivo, pero no emocional con el hombre, ¿sí? Precisamente para crear el vínculo protector. Eso creo que es muy, muy importante y yo creo que esto ha sido así, ¿sí? En la evolución, ¿eh? Muy bien. Vale, pues si no tenéis nada más.
Vale, vamos a cerrar.